Génesis capítulo 34 tenemos la historia de Dina. Dina era la hija de Lea, la cual había salido a visitar a las hijas de la tierra, nos cuenta el versículo 1. Y en esa tierra había un príncipe que se llamaba Amor. Este príncipe hebeo, príncipe de la tierra, al ver a Dina, la toma, se la lleva y dice que se acuesta con ella y la viola. Pero nos dice inmediatamente la escritura de que este príncipe, Amor, lo que hace es enamorarse de Dina y entonces quiere conseguir a esa muchacha por mujer. Entonces quiere ir a hacer un acuerdo, como era parte del mundo antiguo, para quedarse con ella y finalmente se uniera la tribu de Jacob, ¿no es cierto?, la descendencia de Jacob con su pueblo. Entonces Jacob había oído acerca de la deshonra que había vivido su hija Dina, pero dice que no quiso decir nada y guardó silencio, quizás por sabiduría, o algunos le interpretan por cobardía, pero ahí no sabemos exactamente, pero nos dice que Jacob guardó silencio respecto a esto. Luego el padre de Hamor va a cierto donde Jacob para poder hablar con él y le quiere proponer esta idea. En ese intertanto, los hijos de Jacob se enteran de lo que había pasado y dice que ellos quedan muy tristes e irritados por la terrible ofensa que se había cometido en Israel violando a Dina. Entonces Hamor viene, habla con ellos y le explica que su hijo, el papá de Hamor viene donde ellos y le explica que su hijo se había enamorado de Dina y entonces le propone la idea de unirse. Ellos, los hijos de Jacob, nos dice la escritura que le hablan con engaño, le dicen que bueno, estamos dispuestos a eso, pero lo que ustedes tienen que hacer es circuncidarse. No solo el príncipe y el rey, sino todos los del pueblo tienen que circuncidarse y entonces si ellos aceptan eso como condición, se van a unir unos a otros como pueblo. Entonces cuando ellos escuchan esto, van y lo proponen en su pueblo y ellos aceptan esto, entonces todos los hombres de la ciudad se circuncidan. Entonces cuando ellos están en el tercer día de la circuncisión, cuando era el día en que había mayor dolor por esa circuncisión, dice la escritura en el versículo 25 que dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron a la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Ya los engañaron y ellos fueron y tomaron venganza por lo que habían hecho contra su hermana Dina. Pero además de eso, nos dice que después vinieron los hijos de Jacob y pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad y se llevaron todo, ¿ya? Se llevaron cautivos a los pequeños, a las mujeres y saquearon todos los bienes y todas las casas. Esto hizo que Jacob los reprendiera y le dijera que ellos habían traído dificultad y odio contra ellos y que eso podía provocar que alrededor los otros pueblos vieran a Israel como un enemigo poderoso y quisieran después destruirlo. La respuesta de ellos es, y así es como termina el capítulo, verso 31, ellos dijeron, había de tratar a nuestra hermana como una ramera. Bien, hermanos, ¿qué podemos meditar de este terrible hecho que podemos ver relatado a través de este capítulo 34? Lo primero que podríamos ver es que Jacob, sus hermanos y también Dina fueron ingenuos al dejar que Dina saliera del lugar a sociabilizar o a conocer a las mujeres de los cananeos, pues ellos tenían práctica normal, algo normal, y podemos verlo en la gente pagana, que es así en esa época. Si hay una mujer sola, la tomaban y la violaban. Lamentablemente, a través y alrededor del mundo, esto no se ha acabado. Hay países donde aún sucede, y la exposición de mujeres solas es algo muy peligroso. Y asimismo en ese tiempo fue y la tomaron. Esto obviamente estaba condenado en la escritura. Uno puede encontrarlo en la ley de Moisés, que aquel que viola a una mujer debería morir y ser apedreado. Sin embargo, en estos pueblos paganos parecía algo normal. Y esto puede enseñarnos, hermanos, que los padres tenemos una gran responsabilidad. También podemos considerar a los hermanos, pero vamos a considerar solo a los padres. Tenemos una gran responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a que en este mundo hay cosas que son normalizadas, pero son terriblemente peligrosas y pecaminosas. Hay prácticas malvadas que se asumen como normal. Por tanto, es importante la supervisión y la enseñanza a nuestros hijos. El padre debe enseñar a respetar a los que tienen hijos, a los que tienen varones, a las mujeres, y a las mujeres se le debe enseñar a ser cuidadosas donde ellas van, donde ellas se involucran. Y eso sin duda nos trae a la pregunta, ¿enseñamos a nuestros hijos? ¿Enseñamos específicamente sobre estos temas?
Lo hacemos intencionalmente al saber de los riesgos que hay en este mundo caído. En este mundo caído no hay amor y paz, como muchas veces la gente lo dice, o piensan que con ciertas filosofías van a eliminar el mal. No, el mal está en el corazón de los hombres. Hombres y mujeres son pecaminosos y por tanto estamos expuestos a cualquier tipo de práctica malvada. Otra cosa que podemos meditar aquí es que el mundo actúa de esta forma pagana, de esta forma pecaminosa, porque es el mundo. Para ellos es normal pecar y luego de pecar realizar ciertos compromisos, como hoy en día tenemos la filosofía de que primero, antes de casarse, hay que probar, ¿ya? Incluso a veces se dice probar el producto antes de poder comprarlo. Con esa visión mundana es donde existen hoy las relaciones que luego ellos dicen que se van a casar, o algunos dicen es solo un papel. Todo esto es parte de la filosofía pagana, es parte del mundo, podemos esperarlo en el mundo, podemos ver que ellos piensan de esa manera. Sin embargo, de Jacob y de su familia no podemos esperar eso, debemos esperar que actuemos conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué decía la palabra de Dios en aquella ocasión? Como les decía, la palabra de Dios establecía que la persona que hiciera eso en el pueblo de Israel debía morir. Y aquí habían dos extremos que debían evitarse. Uno que no se evitó en esta ocasión. Uno que podemos ver que estaba el extremo de que era ser pasivo, o sea, no hacer nada. La Biblia no nos muestra ni nos enseña a no hacer nada, sino que hay que aplicar la justicia, que estaba en la Escritura. ¿Qué tenía que hacerse? Tomarse a la persona, juzgarse el caso y luego ejecutarse el castigo, que era la muerte por hacer eso. Y por otro lado estaba el otro extremo, que es la venganza y el saqueo, que es exactamente lo que hacen los hijos de Jacob. Ellos se vengan y saquean la ciudad. Eso es igualmente pecaminoso como lo que habían hecho estos paganos, y es porque está prohibido en la ley de Moisés y también está prohibido en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 12 nos recuerda y nos dice que no debemos vengarnos. La venganza no es el camino, hermanos, no es lo que Dios quiere para nosotros. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y eso no significa, como les decía, que se apliquen leyes justas, y por eso que los cristianos tenemos que buscar promover las leyes justas que la Escritura misma nos dice, que deberían haber leyes que castiguen este tipo de prácticas como algo en donde se debe aplicar la justicia, pagarle a aquel que ha hecho ese mal como corresponde. No podemos simplemente dejar que la injusticia siga, sino que debemos buscar promover la justicia. Pero tampoco debemos buscar vengarnos, porque la venganza es del Señor. Ninguna de las dos es la respuesta. La respuesta es Cristo, el Evangelio. Para aquel que va a ser ejecutado por justicia es anunciarle el Evangelio para que se arrepienta de su pecado. Y si nosotros ejecutamos venganza, también debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Si alguien te hizo daño y quieres vengarte, ese no es el camino que muestra la Escritura. Jacob y sus hijos lo que querían finalmente era recobrar el honor, la honra que habían perdido por esa violación que había sufrido Dina, porque en el mundo antiguo cuando una persona sufría un mal, no solo lo sufría ella, sino que involucraba a toda una familia. La vergüenza había caído sobre toda la familia y querían recuperarla y la intentaron recuperar por medio de la venganza, pero ese no es el camino. Cristo nos mostró el camino. Todos nosotros somos igual de pecadores, igual de malvados. Todos nosotros hemos hecho el mal contra Dios y lo que hemos hecho es ensuciar el nombre de Dios al ser imagen y semejanza de nuestro Dios. Pero lo que hizo Dios fue enviar a alguien para que pagara por ese mal que nosotros hemos hecho. Fue Cristo. Y cuando Cristo pagó por nosotros, Él se llevó sobre sí la vergüenza, el deshonor, para que nosotros seamos vistos con perdón, con misericordia, con gracia. Ese, hermanos, es el Evangelio del Señor, el poderoso Evangelio de Dios que cada día nos debe llevar a vivir más para su gloria. Que el Señor les bendiga.